Déselo al Señor, déselo al Señor. Déselo al Señor. A Él la gloria, a Él, a Él, a Él, a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado Jesús. Gloria al Señor. Vamos a invitar a los niños que pasen a sus respectivas enseñanzas. Bendito el nombre del Señor. Mientras los niños están pasando, queremos saludar de una manera muy especial a nuestra hermana Marlene, que está con nosotros. Dios le bendiga. Sabemos lo que está pasando, pero qué bueno que está aquí en la casa del Señor. También queremos saludar a nuestra amiga Carla, que está con nosotros por ahí. Dios le bendiga, bienvenida. Bienvenida a la casa del Señor. A nuestro hermano Elvis, Dios te bendiga, hermano, bienvenido. Bienvenido a la iglesia de Dios, a una iglesia que le ama. Gloria al Señor. Nuestro hermano Anthony, ya. Nuestro hermano Edgar, que está con nosotros también en esta tarde. Por ahí vi unos jóvenes que estaban también, que habían venido, no por ahí. Qué bueno es el Señor. Así de pie vamos a la palabra de Dios. Gloria a Jesús. ¿Cuántos se han gozado en el devocional? Dios bendiga el ministerio de alabanza. Dios bendiga a nuestra hermana Yasmín, que hoy dirigió el ministerio, ¿verdad? Dirigió los cánticos. Qué bueno es Dios. La hermana Lenny estaba ahí muy emocionada con su hija. Bendito el Señor. Hechos de los Apóstoles. ¿Habrá alguien aquí que necesite un milagro este día? ¿Habrá alguien aquí que necesite un milagro de Dios en esta tarde? Amén. ¿Cuántos creen que Dios sigue siendo poderoso para hacer milagros? Aleluya. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue siendo Dios y no cambia. Alabado Jesús. Este lugar lo declaramos como Listra. Este lugar en esta tarde. Aquí no es Dergude, ahora aquí es Listra. Y en Listra los cojos caminan. Amén. Por el poder de Dios, el poder de la palabra. Yo he titulado así este sermón: Listra, donde los cojos caminan. Capítulo 14, versículo 8. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Sarita también, ¿verdad? Nuestro hermano Aldo. Realmente aman a la iglesia, aman a Dios. Qué bueno. Yo creo que el mejor lugar donde se pueden fortalecer en el Señor es aquí. ¿Verdad, hermano? Leemos la palabra. Honrando al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Escucha, hermano. Aleluya. Este va a hablar a Pablo. Y Pablo dice la palabra que fijó en el cojo, en el paralítico, los ojos. ¿Y qué vio Pablo en este hombre, hermano? Vio que tenía fe para hacer. Escuche eso. Si yo quiero recibir algo de Dios, debo de creerle a Dios. Pablo vio que este hombre tenía fe para ser sanado. Entonces dijo a gran voz, le dijo con autoridad: levántate derecho sobre tus pies. Y aquel hombre saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter
y a Pablo Mercurio. Pero este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo torres y guirnaldas delante de la puerta y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Señor Dios Todopoderoso, hemos venido a recibir un milagro de parte suya. Creemos que es Dios de poder. ¿Habrá alguien que le crea a Dios en esta tarde? ¿Habrá alguien que como este hombre tiene fe para recibir lo que usted está esperando de parte de Dios? Oh Dios, abre nuestra mente espiritual, nuestros ojos espirituales. Abre nuestro corazón, Señor, que en esta tarde, aquel que vino enfermo a este lugar, aquel que vino con un problema a este lugar, aquel que vino con un dolor, aquel que vino con una herida, Señor, en esta tarde salga libre de este lugar. Por el poder de la palabra, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del Hijo de Dios. Oh Dios de los cielos, es por su palabra, Señor. Es por fe en su palabra, es por fe en su sangre, es por fe en las heridas de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dígame y siéntese, hermano, lo que no te han tentado. Alabado sea Cristo Jesús. Es importante observar que este pasaje de la Biblia es paralelo a lo que ocurrió en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el apóstol Pedro y Juan iban al templo a orar. Y allí salió un hombre que también era cojo. Y Pedro y Juan oraron por él y este hombre fue sano. La diferencia entre el milagro del templo hermoso es que en Listra no había templo. Esa era la diferencia, la única diferencia. Pero lo demás todo era lo mismo. El mismo Dios que hizo el milagro en la puerta del templo llamada La Hermosa es el mismo que está en Listra. El mismo Dios que levantó a aquel cojo es el mismo que hizo el milagro en Listra. La diferencia es que en Listra no había templo. Pero Dios no necesita un templo para hacer un milagro. Dios no necesita una estructura de 4 paredes para manifestar su poder. Dios no necesita una estructura para manifestar su gloria. Porque eres Dios en todas partes. Porque eres omnipresente. Y está en todas partes. Él lo que necesita es un corazón que le crea. Él lo que necesita es una persona que diga: yo creo que Dios puede hacerlo. Eso es todo lo que Dios necesita. Un corazón abierto. Un hombre creyendo, una mujer creyendo. Alguien que le abra su corazón. Alguien que diga: yo sé que el Señor lo puede hacer. El Señor dijo que usted debe venir a este lugar ahora confiado, creyendo que algo especial hará Dios en su vida en esta tarde. Porque cada vez que venimos al templo, a la casa de Dios, venimos esperando recibir algo de Dios. Yo vine a recibir algo de Dios. Yo vine a adorar a Dios en esta tarde, pero también vine a exaltar su nombre y a recibir algo de Dios. Porque nosotros somos el templo de Dios. Somos el templo del Dios viviente. Y Jehová Dios mora en nosotros. Jehová Dios habita en nosotros. Por eso es que yo hago la diferencia entre el templo o la puerta del templo, porque la que se
llamaba Hermosa era la puerta y Listra. Por eso es que yo hago la diferencia, hermano. Y puedo ver que en este milagro que Dios hace en Listra, Dios quiere decirnos a nosotros, o quiere dejarnos un mensaje especial a la iglesia del Señor. Y es que Dios quiere decirnos que así como hizo milagros con los judíos, también hace milagros con los gentiles. Amén. Así como obró milagros con aquellos hombres, también lo hará con nosotros. Porque Él sigue siendo Dios. Porque Él sigue siendo Dios. Porque Él es Dios poderoso. Sí, hermano. Porque tanto judíos como los gentiles también somos de Dios. Porque somos la iglesia de Cristo. Así que, hermano, este milagro aquí en Listra, hermano, nos muestra que así como Dios se movió ayer, así como Dios se movió con poder con los judíos, tiene poder para moverse ahora con nosotros. Porque Dios no ha cambiado. Porque su poder no ha menguado. Porque se movió ayer con poder, haciendo milagros extraordinarios, guiando al pueblo de Israel. Dios hacía milagros extraordinarios con el pueblo judío. También tiene poder para hacer milagros extraordinarios con la iglesia redimida con su sangre. Se mueve con poder hoy. Mucha gente cree en el Cristo histórico, en el Dios de la historia. Nosotros creemos en el Dios de hoy, en el que se mueve hoy, porque el Dios de hoy sigue siendo poderoso como el Dios de ayer. El Dios que hizo milagros ayer está vivo hoy, tiene poder en el cielo, tiene potestad en el cielo, tiene autoridad en la tierra. Ese gloria a Dios debe estar creyendo. Porque Él sigue siendo el mismo. Porque Él sigue siendo el mismo. El mismo poder de ayer es el mismo poder de hoy. La misma unción de ayer es la misma unción de hoy. El mismo espíritu de ayer es el mismo espíritu de hoy. La misma gracia de ayer es la misma gracia de hoy. La misma misericordia de ayer es la misma misericordia de hoy. Yo vengo a predicar al Dios de hoy, al Cristo de hoy. Amén, hermano. Porque muchas veces nos quedamos con el Cristo de la cruz y andamos a Cristo allí crucificado. Ese no es el Cristo al que la iglesia adora. Ese no es el Cristo de los milagros. El Cristo de los milagros se levantó victorioso de la tumba y está sentado a la derecha de Dios. Alabe su gloria en esta noche. Aleluya. Dice la Biblia que Pablo y Bernabé fueron expulsados de Iconio. No los quisieron en Iconio. Entonces se fueron para Listra. El Espíritu Santo los guió, los llevó a aquella ciudad. Porque allí había alguien que necesitaba de Dios. ¿Habrá alguien aquí que necesita de Dios? Qué bueno que hay dos. ¿Habrá alguien aquí que necesita de Dios? ¿Habrá alguien aquí que le crea al Dios de Pablo? ¿Habrá alguien aquí que necesita un milagro del Dios de Pablo? Amén. Sí, Señor. No los quisieron en Iconio, se fue para Listra. Así trabaja Dios. Así actúa Dios. Así es Dios. Y como Él es Dios, actúa como Él quiere. Dios, hermanos, sabe dónde hay alguien que le necesita. ¿Sabe dónde hay alguien que está esperando? ¿Sabe Dios dónde hay alguien que necesita de su poder? Y sabe Dios que en esta tarde aquí hay alguien que necesita del poder de Dios. Todos necesitamos del poder de Dios, pero hay alguien más
aquí. Hay alguien más que necesita del poder de Dios, que quizá usted o quizá que yo. Dios lo sabe. Dios lo sabe, hermano Kevin. Dios lo sabe, hermano Rafael. Dios lo sabe, hermano Juan. Dios lo sabe, iglesia. Dios sabe que aquí hay alguien que necesita de su poder en esta tarde. Aleluya. Lo primero que Pablo y Bernabé hicieron cuando llegaron a Listra, encontraron a aquel hombre enfermo. Encontraron a aquel hombre imposibilitado de los pies. Nunca había caminado. Nunca. No sabía cómo hacerlo. No había disfrutado del privilegio de caminar. Adore a Dios y alabe a Dios porque usted puede caminar. Alabe a Dios porque su hijo camina. Este hombre estaba imposibilitado, pero cuando estos dos hombres, Pablo y Bernabé, llegaron a Listra, vieron a aquel hombre. Y la Biblia dice, y esto me encanta de la palabra de Dios, que dice la palabra que Pablo ve a aquel hombre y ve que aquel hombre le cree, aquel hombre está esperando un milagro, y ve Pablo en aquel hombre que aquel hombre está creyendo que ese día es el día de su milagro. Y el milagro de Jesús, cuando bajaron a aquel hombre por el techo, ¿te acuerdan? La palabra dice que Jesús, al ver la fe de los hombres, no dice que al ver la fe del enfermo, dice que ve la fe de los hombres que bajaron al enfermo. Aquí dice que Pablo ve en el que está necesitado fe. Dice que Pablo observa y dice, este hombre tiene fe. Entonces Dios obra con su fe y con la fe mía. Pero es usted el que va a pelear por su milagro. Ese hombre creyó. Cuando vio a Pablo, oyó hablar de Pablo, dice. Y cuando vio que Pablo venía, dice, este hombre trae algo para mí. Alabe a Dios en esta tarde. Alguien puede alabar a Dios en esta tarde. Estos hombres traen algo para mí, que Dios me envía. Entonces Pablo, cuando le ve, le dice, levántate. Ay, santo Dios. Ay, santo Dios. Pablo no le dijo nada más. Pablo le dijo, levántate. Pero la Biblia, hermano Rafael, dice que el hombre estaba tullido. Entonces los que estaban viendo han de haber dicho, ¿cómo se va a levantar? Si no ha caminado. ¿Usted está entendiendo esto, hermano? ¿Usted está entendiendo que yo quiero decir en esta tarde? Hermano, aleluya. No es cuánto tiempo tengas de estar padeciendo algo. No es cuánto tiempo hayas estado pidiendo. Es cuando Dios dice, cuando Dios llega. Y Dios ha llegado esta tarde a esta casa. Que llega, aleluya. Ha venido a hacer algo en nuestra vida. Así que yo llamo a este sermón Listra donde los cojos andan. Porque yo declaro que Listra hoy entonces estamos en Listra. Estamos en Listra. Espiritualmente estamos en Listra. Espiritualmente y por la fe estamos en Listra. Y Dios está aquí ahora. Y Dios está aquí ahora. Y nos dice como dijo Pablo, levántate en fe. Levántate en fe. Levántate en fe. Alguien se levante en fe en esta tarde. Alguien se levante en fe en esta tarde. Levántate y cree. Levántate y declara tu milagro. Levántate en fe y créele a Dios. Porque Dios sigue siendo Dios. En el Dios en el que tú has creído, sigue siendo Dios. Y eso es lo que me encanta a mí del Dios que servimos, que sigue siendo Dios a pesar del tiempo, a pesar de los años, a pesar de los siglos. Él sigue siendo Dios, sigue siendo poderoso, sigue siendo Dios grande, sigue siendo Dios temible. ¡Aleluya! Déselo. Aleluya. Y Dios no ha menguado su poder.
ni va a menguar jamás. Levántate. ¿Qué cosa, hermano? Nosotros hubiéramos llegado, hubiéramos arrodillado, hubiéramos orado, y, Señor, si quieres. ¿Verdad? Ah, es que Pablo sabía quién estaba con él. Es que Pablo sabía quién lo había llevado allí. Y cuando vio a aquel hombre, Pablo entendió, por eso me mandaste aquí, Espíritu Santo. Entonces toma autoridad y le dijo a este hombre, levántate. Puede decir aleluya en esta tarde, hermano. Alabado el nombre de nuestro Dios. Alabado. Aleluya. Tenemos que levantarnos en fe en esta tarde. Tenemos que levantarnos en fe. Tenemos que declarar nuestro milagro. Usted no tiene que decirme a mí, no tiene que decirle a nadie cuál es el milagro que usted necesita. Dios ya lo conoce, Dios ya lo sabe. Es más, Dios ya lo está haciendo. Usted lo tiene preparado. Eso se llama fe. Porque hay algo que yo sé, hay algo que yo he creído, hay algo que yo tengo convicción. Es que, hermano, poder glorioso del Cristo resucitado, su poder, su poder, su poder. Aleluya. Y yo repito esto. La razón por la que Pablo y Bernabé llegaron a Listra es porque Iconio no los quisieron y los dejaron huyendo. Se llegaron a Listra huyendo. Hermano, pero el hecho de que salieran huyendo no para nada, no los detuvo para nada, que fueran ungidos. Amén. Fueron perseguidos, sí, pero la unción no la perdieron. El poder que tenía en ellos no lo perdieron. Perseguidos, pero llenos del Espíritu Santo. Perseguidos, pero llenos de unción. Perseguidos, pero llenos de fe. La iglesia puede estar perseguida. Usted puede estar perseguido por un mal, por un cualquier problema, pero su fe jamás debe actuar. Ellos fueron perseguidos. Ellos salieron perseguidos, pero iban creyendo en el Dios que los había enviado a la misión. Yo solo creía que el Dios de la Biblia es un Dios poderoso. ¿Alguien está conmigo en esta hora? ¡Aleluya! Por eso es que Pablo y Bernabé hicieron lo imposible. Y donde llega alguien que le cree a Dios, da testimonio del poder de Dios. Amén. Amén, hermano. Donde llega alguien que le cree a Dios, allí se mueve Dios. Quizás llegaron cansados. Quizás llegaron reventados de cansancio, pero su fe no menguó. Cuando Pablo y Bernabé llegan a la Chipre, no dicen, vamos a ver, allá un poquito aquí para quedarnos esta noche, porque venimos sentados, porque iban viendo la muerte. No, hermano, que me imagino que Pablo decía, ¿a dónde podemos reposar un ratito? Pero el Espíritu Santo le decía, sigue caminando, porque tiene que llegar a mí, porque tengo algo que hacer. Te vi algo. Cuando llega Pablo a mí, ve al hombre, Espíritu Santo, por eso me estás aquí. Alabe a Dios en esta tarde, hermano. Alabe al Señor en esta tarde. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dios me hizo sentir aquí esta palabra, hermano.
Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Voy a predicar cuando Dios habla puerta, hacer caso a Dios. Lista. ¿Dónde están en esta tarde? No se olviden que esté lista. Y si estamos en lista, nosotros somos el hombre que necesita un milagro. El que está allí, nunca ha ganado, somos nosotros. Entonces el Espíritu Santo ha llegado a lista. El poder de Dios se quedó en lista. Llegó el milagro, está en lista. El que sale está en lista. Aleluya. ¿Cuántos creen que Él está aquí ahora? Porque hay gente en lista esperando un milagro de Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que vienen por un milagro? Aleluya. Oh, bendito Dios. Bendito Dios. Ay, hermano. Ay, la gloria de Dios en esta tarde. Levántate en fe en esta tarde. Levántate creyendo en esta tarde. Levántate esperando recibir algo de Dios. Ay, hermano, el Cristo de Lista es un ser poderoso. Nos ama, que se mueve con Él. Hermano, la manifestación del poder de Dios en este tiempo. Escuche esto, hermano. Tiene dos propósitos. Los milagros de Dios todavía en este tiempo, porque vivimos en tiempo de incredulidad, Dios sigue viendo, Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo, Dios sigue levantando a los paralíticos, Dios sigue abriendo los ojos de los ciegos, Dios sigue abriendo la boca, la lengua de los mudos, Dios sigue obrando, sanando fieles, sanando cánceres, porque sigue siendo Dios. El propósito es el siguiente. Dios tiene dos grandes propósitos en este tiempo. Eso es que sigue obrando milagros. Los dos grandes propósitos de Dios, hermanos, en estos tiempos ya Dios no debería hacer ya más milagros, porque ya deberíamos de creer en Él, aunque Él no haga milagros. Pero tiene propósito todavía. El primer propósito por lo cual Dios todavía hace milagros maravillosos. Número uno es amén, que nosotros glorifiquemos su poder, que exaltemos un testimonio de que Él está vivo. Es el primer propósito, que la iglesia glorifique el poder de su Dios. Es mejor cuando Dios hace algo en nuestra vida. Es mejor cuando Dios obra un milagro en nuestra vida. Glorificar el poder de Dios, exaltar la gloria de Dios. Ese es el primer propósito. El segundo propósito es llenar de fe. Que tengamos fe. Porque no cree a la palabra de la Biblia. Creerá, ¿por qué? Si no cree por la palabra, va a creer por los milagros. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, hermanos, el tiempo de los milagros no ha pasado. Y cuando Pablo y Bernabé hacen esta hazaña por el poder de Dios, porque no es por el poder de ellos, la gente del lugar dice: Dios es una apariencia de hombre, ha llegado a nosotros. Cuidado con los hombres de vista, cuidado con la incredulidad extra, porque no es el hombre, no era Pablo, no era Bernabé, no era Pablo.
Pablo, no era Bernabé. Ellos dijeron, hombres, con el poder del predicador. El poder del Dios de la gloria. El predicador murió por usted en la cruz del Calvario. El predicador derramó la sangre por usted en la cruz del Calvario. Es Jesucristo. Es en el poder de Jesucristo. Es en el poder de Jesucristo. No es con Dios muerto. Es con el poder de Cristo. Es con el poder de Cristo resucitado. Los milagros hechos por la mano de Dios es la manifestación del poder de Dios por medio de Cristo Jesús. Todo milagro es hecho por el poder de Dios a través de Jesucristo. Y los milagros honran la palabra de Cristo. Eso la Biblia dice que en estos tiempos los ojos de los ciegos se abrirán. Los oídos de los sordos oirán. Aleluya. El cojo saltará. La palabra que llegó este hermano en el capítulo 3 dice que aquel hombre inmediatamente que fue sanado por Pedro, por Juan, inmediatamente está en el altar, saltando, glorificando a Dios, dándole gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Aleluya. Es el poder de la sangre de Cristo. Y ese poder no se negocia. Aleluya. Aleluya. Ese poder no es negociable. Ese poder dado a la iglesia. La autoridad, dijo Jesús, me es dada. Por tanto, vayan. Dice, sean enfermos. Sean enfermos. Eso dijo Jesús. Los amores que harán. Recuerden, iglesia, este hombre era cojo de nacimiento. Nunca había caminado. Y quizás nunca en su vida pensó que caminaría. ¿Usted pensó eso? Jamás él pensó. Pero Dios es más grande de lo que nosotros creemos. La misericordia de Dios es tan grande. Que envió a Pablo exclusivamente para que Pablo, con la autoridad del Hijo de Dios, dijera al hombre, levántate. Aleluya. Yo me entiendo cuando dice Pablo con toda la autoridad, en alta voz, a todo pulmón le dijo, levántate derecho sobre tus pies. El hombre, obediente a la voz, se levantó. Aleluya. Aleluya. El poder glorioso de Cristo Jesús. El Dios de Pablo está aquí. El poder de Dios de Pablo está aquí. Aleluya. Aleluya. Levántate en fe. Levántate creyendo. Pelea por tu milagro. Escucha la voz que le dice en esta tarde, iglesia, levántate. Fortalece. Afirma tus pies. Afirma tu corazón. Iglesia, levántate. Yo quiero verle a usted levantado, mirando hacia arriba, declarando su milagro. ¿Cuál es su milagro? ¿Cuál es su necesidad? No sé. Sí sé que Dios quiere hacer algo por nosotros en esta tarde. Dios quiere hacer algo por mí en esta tarde. Yo lo voy a invitar a que se ponga a sus pies.
usted cierre los ojos. Mientras sale de esa silla se viene a estar. Es aquí donde va a pelear el milagro. Aleluya, Señor. Dios de los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dígame, la necesidad. Señor, creo en el Dios de Pablo. Lo tomo autoridad, Señor. Ay, santo Dios. Yo quiero que usted levante sus manos, hermanos. Si se puede venir al altar, véngase. Hay un juego de Dios aquí. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Quiero sanar tu herida. Oh, fuego de Dios que quema, fuego de Dios que sana, fuego de Dios que sana en esta tarde, fuego de Dios que sana. Oh, Señor, algo grande Dios tiene para nosotros en esta tarde. Algo poderoso Dios está orando aquí en esta tarde. Levántate en fe, iglesia. Levántate.